que es el teorema fundamental de la aritmética, ¿ya? Fundamental, realmente muy importante. ¿Ya? Eso. Entonces, la idea de la clase entera de hoy es como, dedicarnos a demostrar y dar todos los ingredientes para probar ese teorema. ¿Ya? Todos los ingredientes para probar ese teorema. Eh, Esperemos un poco. Ya, bueno, que se lo había adelantado, pero se lo voy a volver a recordar en un momento. Entonces, vamos a empezar como con los ingredientes previos para demostrar ese teorema. Ya, el profesor Luis, bueno, en el apunte que tiene ahí usted, si es que lo tiene a mano, el profesor Luis lo hace de una forma que yo creo que es un poco compleja. Así que yo lo voy a hacer de una forma un poquito más fácil. Ya, creo yo, por lo menos debe ser más entendible. Entonces, pero lo primero que hay que hacer, que aún tenemos pendiente, es ver qué son los números primos. Ya, ¿qué son los números primos? Esto ya ha aparecido más de una vez en el curso, ahora hay que formalizarlo. Bien, un número primo se puede definir de dos formas. ¿Mm? Se puede definir de dos formas. En primera instancia lo vamos a definir así, no importa en realidad. Que esas dos definiciones son equivalentes, se puede demostrar. Ya. Entonces le voy a dar la definición que me imagino que usted la conoce. Un número p, un número entero p, se dice primo si, ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué hace que un número se llame número primo? ¿Cuál es su definición? A ver. A ver. Solo es divisible por uno y por sí mismo. Sí, correcto. Ya, pero claro, aparte hay un caso especial, hay que sacarle el número uno. Primero, el p no puede ser uno, ¿ya? Ni menos uno tampoco. Ninguno de esos dos. Si p es distinto de uno y si se cumple lo siguiente, si tú tienes un número cualquiera que divida al número primo, ¿ya? Entonces, este número no puede ser sino el propio p o el propio uno. Bueno, ojo igual con los signos, o sea, bueno, a priori puede ser todo positivo o negativo, pongámoslo así, todo en positivo. Ya, eso, un número se dice primo si eso, no tiene ningún divisor que no sea ni el mismo ni el uno o el menos uno, ¿no? Con el signo también afecta, pero en realidad no. Entonces, lista de números primos. Me imagino que usted ya las conoce. Los números primos son infinitos, de hecho. Eso lo podemos demostrar. Tiene usted el 2, tiene el 3, tiene el 5, tiene el 7, tiene el 11, ¿cierto? Tiene el 13, etcétera. Pero también tiene los negativos, también son primos. Tiene el menos 2, tiene el menos 3, el menos 5, el menos 7, el menos 11, etcétera. ¿Ya? En general, lo que pasa es que uno en general no considera estos negativos porque son una copia de los otros, ¿no? Así que no es tan importante. Por eso el tema del signo en la primalidad no es relevante. Ya. Entonces, esa es la lista de números primos. Por supuesto, me imagino que ya la conoce. Hay un teorema un teorema re importante que dice que, claro, los números primos son infinitos. Eso lo vamos a demostrar también en un momento. Probablemente en la próxima clase. ¿Ya? Pero no importa por el momento, ¿ya? Imagínense que tiene una lista de números primos. Que, entre paréntesis, entre paréntesis. Me imagino que usted sabe, como los números primos son, bueno, spoiler, son infinitos, entonces hay números primos que son arbitrariamente grandes, ¿no? Esta lista que usted ve acá son los primos como más simples y los primeros primos que uno considera.
Sí, también se consideran primos los negativos, pero no se toman mucho en cuenta porque el signo no importa realmente. Ya, esta lista continúa infinita para arriba, o sea, etcétera, ¿no? Hay primos que son así. A ver, voy a buscarle un primo gigante. Sí, de hecho, hace poco. Claro, o sea, me imagino que. Ay, espérame. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero quiero hacerle una mención de una cosa. Eh, este numerito, por ejemplo, texto. Ese numerito que tengo acá en la pantalla también es un número primo. ¿Ya? Como se da cuenta, insisto, como los números primos son infinitos, eso es un spoiler, hay números que son arbitrariamente grandes, gigantes, hay primos que son enormes. De hecho, hace poco, esto es un comentario como anexo, hace como un par de años atrás, me parece que el 2019, se batió el récord del mayor número primo conocido hasta la fecha, que es este. Se lo copió también. El mayor número primo conocido hasta la actualidad es así: 2 elevado a 82.589.933 menos 1. Sí, este es el número primo mayor, el más grande conocido, tiene 24 millones de dígitos. Ya, se lo comento porque claro, los números primos hay cosas gigantescas de números primos. Y de hecho esa información no es insignificante porque estos números se ocupan en la actualidad, se ocupan en la vida cotidiana estos números. Sirven para codificar las claves de seguridad, ¿sí? De hecho, hay un área completa en teoría de números que se llama criptografía, que es precisamente como el estudio sobre la seguridad computacional. Y eso está detrás de los números primos. Ya. Pero bueno, un comentario. Pium. Esos son los números primos, se los muestro, se los presento. A ver. Entonces, propiedades de los números primos. Propiedades. ¿Qué propiedades tienen? Muchas. Alguna propiedad que sea como instantánea, ¿no? Como muy básica, como para partir. Eh, bueno, como ningún número divide a un número primo, ¿no? No son divisibles por nada. Son como, insisto, son como los átomos de la teoría de números. Ya eso es como el comentario basal. Son como los que están por debajo de la teoría. Hace un tiempo atrás, voy a volver a mencionarle una cosa. Hace un tiempo atrás yo le había mostrado el árbol de la divisibilidad, que es ya, el 1 divide al 2, el 1 divide al 3, pero el 2 y el 3 no se dividen entre ellos. El 2 divide al 4, este divide al 5, estos dos dividen al 6, el 1 divide al 7, estos dos de acá dividen al 8, por acá tengo la rama del 9, entre estos dos puedo armar la rama del 10. El 1 divide al 11 por aquí, tengo el 12 por esta parte de acá, que es divisible por estos dos, etcétera, ¿cierto? En algún momento se lo mostré eso en un tiempo atrás, que es como la rama de qué cosa divide a qué cosa y qué cosa no divide a qué cosa, ¿no? Como que los puedo formar los números enteros positivos, los puedo estructurar así, que hacen como una especie de arbolito. Entonces se lo había comentado. La primera fila que aparece acá, esta es la fila de los números primos, precisamente. Porque son los que no son divisibles por nadie, solamente por el 1. Entonces es como la base de esta estructura de divisibilidad. Todo lo demás está por encima de los números primos. ¿Ya? Los números primos, entonces, primera propiedad, como que ya se lo había comentado, es que es como la base que sostiene a los números.
en términos de la divisibilidad. Eso es primera propiedad, súper importante. Segunda propiedad, claro, es que son infinitos, pero lo vamos a ver después. Tercera propiedad es que también hay como grandes cosas. Si usted analiza como la lista de los números primos, ya esta lista que es infinita, como que hay como lagunas. Se llaman lagunas de números primos. Que se lo voy a mostrar, por ejemplo. Si tú tienes la lista de números primos, tienes el 2, tienes el 3, tienes el 5, el 7, etcétera, ¿no? En algún momento vaya a tener números grandes, por ejemplo. A ver, déjeme buscar. En algún momento, no sé, voy a adelantar un poco esta lista, después viene el 43, el 47, después tiene el 53, el 59, etcétera. ¿Ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Se lo muestro porque observe que como entre cada primo y su consecutivo hay como una especie de diferencia, ¿no? Por ejemplo, entre estos dos primeros la diferencia es 1, entre estos dos la diferencia es 2, entre estos dos la diferencia es 2, entre estos dos la diferencia es 4, entre estos dos la diferencia es 6. Esa resta, esa diferencia entre un primo y su sucesor, eso se llaman lagunas de primos. Se da cuenta como que entre dos primos hay como un espacio. ¿Mm? Hay un espacio. Que no, ahí no hay ningún primo entre medio, ¿no? Como que tengo estos dos y al medio hay puros números, los que se llaman números compuestos. Esas lagunas de primos, también hay un teorema, que también lo vamos a anunciar, que esas lagunas son arbitrariamente grandes. También. Lo que significa, en otras palabras, que si tengo un primo, el que viene después, tengo un primo, no sé, llamémosle un primo enésimo. Entre el primo enésimo y el primo enésimo más 1, hay algunos primos, existen primos, de modo que lo que hay aquí entre medio es arbitrariamente grande. Hay como lagunas que son gigantescas, como un, no sé, tengo un primo, después tienen que pasar 1.000.000 de números y viene otro primo. Ya, eso se llama, bueno, se llaman lagunas de números primos. Esa es otra propiedad que también vamos a demostrar en algún momento. Ya. Pero una de las cosas más fundamentales, básicas de los números primos es la siguiente. Esta es una gran propiedad que sí vamos a demostrar ahora. Propiedad que también se lo había hablado un poquito la clase anterior, que si tú tienes un número primo, si P es primo, y tienes que un número primo divide a una multiplicación de otros dos números, entonces tiene que dividir al menos alguno de los dos. ¿Vale? Esto ya lo habíamos conversado la vez anterior porque lo hablé en un momento, pero para números arbitrarios, no primos, pero tenía que aparecer el máximo común divisor. Ya. ¿Cómo se demuestra esto entonces? Demostración. Recuerde eso mismo que le estoy comentando, la proposición que probamos el día lunes. ¿Cómo demuestro esta propiedad entonces? ¿Cómo demuestro esta propiedad? Voy a anotarle la proposición que probamos el día lunes. Entonces recuerdo aquí, recuerdo, en una nube. Recuerdo, demostramos lo siguiente, que si tú tienes que un número arbitrario divide una multiplicación y el máximo común divisor entre este número y el a es 1, entonces el n tiene que dividir al otro. Esto lo probamos el día lunes. Es muy parecido a lo que está aquí anotado.
¿Cómo ocupo este hecho para este ejercicio ahora, para esta propiedad? ¿Cómo ocupo ese recuerdo para demostrar esta propiedad? No, no pasa nada. Ah, ya. Si P divide a B es porque divide alguno de los dos. Como P es primo del MCD, entre P y alguno sería 1. Ya. Bueno, hay que precisar justamente esa idea. Va por ahí. Ya. Entonces, esto que está en rosado ya lo demostramos. Si tú tienes un número cualquiera que divida una multiplicación de ambos y el máximo común divisor, ¿no es cierto?, entre n y a es 1, entonces el que está dividiendo tiene que partir al otro. Ya. Entonces, en este caso no tengo un número arbitrario, sino que tengo un primo. Un primo que divide a b. ¿Es seguro o no que el máximo común divisor entre el primo y a es 1? Porque si la respuesta es sí, si ese máximo común divisor es 1, entonces estoy listo, po. Ocupo el resultado que ya probamos antes. Sí, exacto, hay dos casos. Correcto. Sí, o sea, esta pregunta no es inmediata, ¿no? Si este máximo común divisor es 1 o no es 1, esto no es inmediato, depende de quién es A y quién es B, por supuesto. Entonces hay que ponerse en las dos situaciones, si es que vale 1 o si es que no vale 1, ¿no? Vamos a partir la pizarra por la mitad. Caso 1. Si es que el máximo común divisor efectivamente vale 1, si es que esto vale 1, entonces por el recuerdo, lo que está en rosado, inmediatamente el P va a dividir al B y estoy listo. Porque quería probar que el P divide al A o divide al B. Ya probé que divide al B. Si es que vale 1, está listo. Inmediato. ¿Y qué pasa si es que no vale 1? ¿Qué pasa si es que no vale 1? Si es que no vale 1, no precisamente como dices tú. Mira, esto es lo que pasa. Si es que no vale 1, significa que existe un divisor común entre el P y el A. ¿Sí? Exactamente vale P, precisamente. ¿Sí? Este numerito, llamémosle D, va a ser entonces mayor que 1. Pero D es un divisor común, entonces divide a P y divide a A, ¿no? Porque es un máximo común divisor, es un divisor común, ¿no? Pero si D divide a P, entonces acá tengo un problema porque el P es primo. Esto implica naturalmente que no puede ser sino que sea igual al propio P, porque no vale 1, ¿no es cierto? El máximo común divisor estamos asumiendo que es mayor que 1 en este caso. Entonces es el propio P. Pero entonces, si P es el propio D, entonces de lo que está aquí, significa que el P divide al A. Y estoy listo.
¿Sí? Ahí demostré entonces que el P que efectivamente divide al A. Entonces ahí están los dos casos, o divide al A o divide al B. Ahí tienen los dos por separado. ¿Se entendió eso? Ya. Ya, voy a borrar entonces. Entonces, esta idea es lo que le había planteado la vez anterior, que, por ejemplo, repito el mismo ejemplo, que el 4, efectivamente, el 4 divide al 2 por 6, perdón. Pero el 4 no divide a ninguno de los dos factores en cuestión, ¿no? Sin embargo, si tú haces esa misma cosa con un número primo, el 5 divide, no sé, pongamos otro número, el 7 divide qué sé yo, a 21 por 8. Cuando eso ocurre, necesariamente sí o sí tiene que dividir alguno de los dos, que en este caso el 7 divide al 21, ¿no? No puede pasar lo que está arriba, esto no puede ocurrir para números primos. ¿Mm? Eso es una propiedad re importante de los números primos, que de hecho en algunos textos, por eso le decía, hay dos definiciones de números primos. Cuando uno define el concepto de número primo general en álgebra conmutativa, se define con esta propiedad. Ya, esta es como la gran propiedad de lo que se llama la primalidad. Que si divide una multiplicación, entonces divide a uno de los dos. Esa es una propiedad súper importante, de hecho. Bueno, con esa propiedad, entonces, bueno, naturalmente, otra cosa, observación. Observación chiquitita, pero no menor tampoco. Si tú tienes, claro, o sea, si divide a una multiplicación de dos números, claro, entonces divide a uno de los dos. Este resultado se puede extender naturalmente, se puede extender a una multiplicación de una cantidad arbitraria de factores. Es decir, si tú tienes un primo que divide a una multiplicación de k números, entonces tiene que dividir a alguno de ellos. ¿Se entiende? Este es un resultado que se extiende naturalmente por inducción. Si funciona para A y B, para dos números, me va a funcionar para k números. ¿Ya? Y este hecho, de hecho, lo vamos a usar a continuación. Esta propiedad es importante y la vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Vamos a tener, en lo que viene a continuación, de hecho, va a pasar esto, que vamos a tener un primo que divide a una multiplicación de un montón de factores y vamos a ocupar entonces el hecho de que tiene que dividir alguno de ellos, necesariamente alguno de ellos. Ya, este hecho lo vamos a ocupar. Justamente para probar lo que tenemos que probar, que es el eje central de la clase de hoy, el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética. Ya se lo había comentado la vez anterior, pero ahora sí lo voy a enunciar como corresponde, ¿ya? El teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Dice que para todo n en z, no importa cuál número sea, sí, ya, saquémosle el más menos 1, ya, porque esos son números aparte. Para cualquier número que no sea ni el 1 ni el menos 1, que son como unos casos super fome, no, igual funciona para esos números, ya no importa. No, en realidad esto es válido para cualquier entero. Sí. Para cualquier entero existen una serie de números primos, p sub 1 hasta p sub k, primos, y existen otros enteros
¿Cómo lo puedo anotar? Alfa 1 hasta alfa k. Estos son mayores o iguales que 0, son números no negativos, tales que hacen esta gracia. Que el n se puede escribir así, como más menos, el primer primo elevado a su potencia propia, el segundo primo elevado a esa potencia, etc. Hasta el primo késimo elevado a su potencia késima. ¿Ya? Además, esta descomposición es única, salvo orden. ¿Ya? Es decir, efectivamente, todo número entero se puede descomponer en sus factores primos. ¿Está bien? Eso se llama el teorema fundamental de la aritmética. ¿Nos desmuteó? ¿Cómo? Ay. No, lo que pasa es que nos desmuteó. ¿En serio? Ya. Bueno, ese es el teorema fundamental de la aritmética, ¿ya? Ahí lo tiene. Entonces, es re importante, o sea, como que tengo un número y lo puedo descomponer en sus factores primos, cosa que habíamos conversado la vez anterior. Eso, como, no sé si se hace usted como el enlace en la cabeza, pero la palabra primo no viene como de la familia, ¿no es cierto? Como de los primos de familiares, no, no es por eso. La palabra primo viene como de la materia prima, ¿no? Esa palabra, ese concepto de materia prima es como de lo que está como fundamental, ¿sí? Por eso, de ahí viene el concepto de primo. Yo no sé cuál es la etimología de esa palabra, la voy a buscar. Pero viene de ahí. Es precisamente porque es la base de lo que sostiene a los números en sí. Ya, vamos a demostrar el teorema fundamental. La Igual yo había demostración, buscado de inglés, como en inglés, y es ¿ya? como prime, y eso es Sí, principal, que es muy distinto a prime. Sería como cosine number. claro, precisamente. Tienes razón. Eh, Prime Number Theory, sí, se llama así. Sí, claro, claro, en inglés se traduce como primal, que igual tiene que ver, más o menos. Principal, primal, sí, como que va por ahí. Ya, demostración. Entonces, esta cosa hay que demostrar dos cosas, ¿cierto? Primero, que existen esos números primos y que existen esos enteros que son las potencias de los primos. Y que esa descomposición es única, salvo el orden. O sea, yo puedo escribir los primos, lo escribo así o reordeno los factores, pero no importa. Ya, primero entonces vamos a probar la existencia, después probamos la unicidad. Ambos se pueden probar por inducción. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a hacer una construcción como un proceso iterativo. ¿Ya? Mire. Demostración entonces, vamos a partir con la existencia. En primer lugar, si es que el número n con el cual tú partes ya es primo, no hay nada que hacer. ¿Cierto? Ya está demostrado el teorema, o sea, el primo es igual a sí mismo, no tengo que descomponerlo, ya está descompuesto, ¿no? Ya, entonces es muy fome. Por lo tanto, hay que ver qué pasa si es que n es compuesto. Cuando el n es compuesto, es decir, un número no primo, esto significa que el n se puede escribir así, como una multiplicación de otros dos números.
Otros dos números. ¿Cómo se llaman estos dos números? Claro, ¿cierto? Uno lo puede escribir como lo puede escribir como una multiplicación de los dos números. ¿Mm? Pero observe, voy a hacer aquí un paréntesis. Por ejemplo, el número 12, que es efectivamente un número compuesto, se puede descomponer de muchas formas como multiplicación de a 2. Lo puedo escribir como 3 por 4, lo puedo escribir como 6 por 2, lo puedo escribir como 12 por 1, etc. ¿no? Esta opción, para el caso que estoy viendo, esta no me va a servir, porque necesito que estos factores sean más grandes que 1. Si uno de ellos dos vale 1, por ejemplo, entonces estoy hablando de un número primo. ¿ya? En ambos casos, x e y son números mayores que 1. ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría estar en esta situación, 3 por 4, pero también podría estar en esta otra, 6 por 2. Entonces, quiero que observe que esa descomposición ahí sí que no es única. Cuando tengo un número compuesto lo puedo descomponer de multiplicaciones entre 2 de maneras muy diversas. Entonces, como tengo muchas posibles descomposiciones de A2 para un número n, lo que voy a hacer es elegir la descomposición minimal. ¿Ya? ¿Ya? De entre todas las posibles descomposiciones de x, perdón, de n como x por y, lo que voy a hacer es tomamos x de modo que sea minimal. ¿Ya? Es el más chico posible de las descomposiciones. En este caso, para el número 12, sería esta descomposición de aquí. Sería x igual 2. El x igual 2 es el menor posible que cumple, que al multiplicarlo por otro obtengo el 12. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo, para el x minimal sería x igual 2 y y igual 6. ¿Vale? Ya. Eso siempre se puede hacer por el principio del buen orden. Algo que ya hemos comentado en algún momento o tiempo atrás. Ya, entonces tomamos x de modo que sea minimal. Pero si el x se toma de modo que sea minimal, si uno hace ese truco, ese trucazo, ¿qué es lo que pasa con ese x? Ese x necesariamente tiene que ser un número primo. Entonces, x es primo. ¿Sí o no? Tiene que ser el x un número primo. Volvamos al ejemplo que acabo de borrar. Tienes el 12. El 12 lo escribí como 2 por 6. Ya, ese es mi x y esa es mi y. Efectivamente, el primer objeto es primo, ¿no? Busquemos otro ejemplo para que lo entienda. El 35. El 35... No, el 35 es muy fome. El 30. No, también el 30 es muy fome. A ver. Ya está. El 132. El 132 se puede escribir así. En su descomposición se puede escribir de muchas formas. Se puede escribir como 33 por 4, por ejemplo. Se puede escribir como 11 por 12. ¿Ya? Pero la descomposición más pequeña es así. 2 por 132 partido por 2. ¿Cuánto es eso? 66. ¿Ya? Entonces el x minimal es ese. Que de nuevo es un número primo. De hecho es el mismo 2. ¿Ya? En todos casos, cuando yo extraiga el x minimal, me va a dar un número primo. Y eso es muy inmediato, porque si no fuese primo, entonces puedo seguir achicándolo. Si es que el x minimal no fuese primo, yo puedo seguir descomponiendo ese x. Entonces obtengo un número más chico, lo cual contradice la minimalidad. ¿Se entiende? Por eso ese x tiene que ser un número primo. Entonces, lo que obtengo de este hecho es lo siguiente. Por lo tanto, el n,
Si a este x lo voy a anotar así, x igual P1, no, pero vamos a anotarlo como corresponde. Entonces anotamos, este x lo voy a anotar como el primer primo, P1. Luego, entonces, el n con el cual yo partí originalmente se puede anotar así, como P1 por un y, ¿no? Y ya obtuve el primer primo en su descomposición. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer ahora? Descomponer el y. ¿Ya? Hay que hacer el mismo proceso, lo mismo que acabo de hacer, descomponer el y. ¿Mm? Porque si el y es primo, entonces el n se escribe como una multiplicación de dos primos y estoy listo. Pero si el y no es primo, entonces extraigo el factor primo más chico y repito el proceso. Voy a anotar eso que acabo de decir. Entonces, ahora, si y es primo, de nuevo estoy listo, porque el n en este caso se podría escribir como una multiplicación de dos primos, y eso es lo que yo quería buscar, ¿no? La descomposición. Por lo tanto, lo que queda pendiente es ver qué pasa si es que y no es primo. Es decir, que si es compuesto. Si el y es compuesto, puedo ocupar el mismo argumento y al y lo puedo escribir como una multiplicación de otro primo, que es la factor minimal, por, qué sé yo, otro número. ¿Qué otro número? ¿Qué podría colocar? ¿Qué letra? Q sub 2. Ya, no sé, una cosa así. No, Q no. ¿Qué letra puedo ocupar? Pongamos H sub 2. ¿Ya? Con P2 primo. ¿Se entiende? Entonces así sigo sucesivamente. Si el H2, este factor, si el H2 ahora es primo, entonces el n se escribe como un producto de tres primos. Si el H2 no es primo, entonces lo descompongo y obtengo otro primo. Así sucesivamente. Así sucesivamente, n se va a poder escribir como una multiplicación de un montón de primos. Y ojo que esos primos pueden repetirse entre sí. ¿Ya? Perfectamente puede ocurrir que el P1 y el P2 sean el mismo, o que el P1 y el P3 sean el mismo, no sé, puede repetirse entre ellos. Si se repiten entre ellos, lo reordeno y tengo esa potencia que andaba buscando. Tengo un P1 elevado a algo, ¿no? P2 elevado a algo. ¿Se entendió la idea o no? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? Eso prueba la existencia entonces de la factorización de números primos. ¿Ya? Lo que nos falta demostrar es la unicidad de esa factorización. ¿Ok? Voy a borrar entonces. Tenemos la existencia ok. Entonces sigo con la demostración acá. Entonces hemos probado la existencia de esta factorización. Ahora hay que demostrar la unicidad. Veamos la unicidad. Para la unicidad, ¿qué hay que hacer? Típico demostración de unicidad. Suponer que hay dos, ¿no? Hay que suponer que hay dos descomposiciones de números primos y ver qué pasa si tengo dos. Bueno, hay que demostrar que son iguales. Entonces, asumo yo que tengo el n y lo puedo escribir así, como una multiplicación de un montón de primos, P1 hasta P sub, qué sé yo, P sub K, y que al mismo tiempo lo puedo escribir como otros primos, un Q1, Q2, hasta un Q sub T, no sé. ¿Mm? Ya, eso, vamos entonces, voy a anotarlo. Suponemos
que hay dos descomposiciones de números primos. Ya. ¿Qué pasa si tengo estas dos descomposiciones de números primos? Entonces, observe que tengo una multiplicación de un montón de primos igual a una multiplicación de otro montón de primos. ¿Qué tiene que pasar ahí, entonces? Entonces, fíjese en esta ecuación, la que voy a marcar con rosado. Esa ecuación de ahí, P1 hasta PK igual a Q1 hasta QT. ¿Qué puedo concluir de eso? Ahora vamos a usar la propiedad anterior, la que acabamos de demostrar hace poquito. Fíjese que tengo esta multiplicación de todos estos primos igual a la multiplicación de todos estos primos. En particular, significa que el primer primo, el P1, divide a todo este chorizo del lado derecho. ¿Ya? El P1 divide al chorizo del lado derecho. Observe eso, en particular. El primer primo, el P1, divide a esta multiplicación de todos estos Q. Pero si divide a la multiplicación de todos los Q, por la propiedad que probamos, tiene que dividir al menos a uno de ellos. ¿Ya? Propiedad de la primalidad que probamos recién. ¿Sí? Pero esto implica que si divide al menos uno de ellos, como son primos, un primo no puede ser dividido por otro primo a menos que sean el mismo primo. Esto significa que el P1 tiene que ser igual a alguno de esos primos en cuestión. ¿Mm? Podrían estar desordenados. ¿Ya? El P1 podría ser el Q no sé cuánto, pero es el mismo, solo que está en otro orden. ¿Mm? ¿Se entiende ese argumento? Esto es súper importante, que es clave para esta demostración. El P1 que fue elegido porque partí con el P1 va a tener que ser igual a alguno de esos Q. ¿Ya? Pero eso pasa en particular con el P1. Ese mismo argumento lo puedo ocupar para cualquiera de los P. Para cualquiera de los P, entonces va a tener que ser alguno de los Q. Más aún, permiso, voy a achicar esto. Ya, voy a asumir, por ejemplo, asumimos que calza justo con el Q1. ¿Ya? Por ejemplo. Si asumimos que calza justo con el Q1, vamos a tener esto. Entonces, P1, P2, P sub K es igual a P1, Q2, Q sub T. Y ahora aplico la ley de la cancelación, ¿no? Cancelo esos P1s. Y me queda esa descomposición ahora. P2 hasta P sub K igual a Q2 hasta Q sub T. Y aplico el mismo argumento, ¿no? Ahora lo aplico para el P2. El P2 tiene que dividir a alguno de los Q. Entonces tiene que ser alguno de ellos. Si es alguno de ellos, los cancelo. Prosigo con el P3. El P3 tiene que ser igual a alguno de los Q. Son iguales, los cancelo. Sigo con el P4 y así sucesivamente. Hasta que los cancelo todos con todos y voy a darme cuenta de que la cantidad de primos tienen que ser la misma y todos los primos son iguales. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Voy a anotar eso que acabo de decir. Continuando de esta forma, se prueba que, K es igual a T y P sub I es igual a Q sub J. No, esto está mal dicho. Y para todo I existe J tal que
P sub I es igual a Q sub J. Ahí sí. Fin de la demostración. ¿Se entendió la idea? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Y ¿Dudas? ahí la conmutatividad sería, o sea, lo del orden sería por conmutatividad en la Sí. multiplicación de los... Ya, bueno. Sí, 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 es solo por eso, no hay ninguna otra cosa. La única, claro, lo único es que los primos los puedo como cambiar de orden nomás. Pero es un detalle súper chico. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Voy a volver al comentario de lo que le decía hace un rato sobre criptografía. ¿Mm? Este es un comentario. Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo. El 132, por ejemplo, que le di hace un rato. Por ejemplo. El número 132. ¿Ya? El número 132 en su descomposición prima, bueno, lo puedo escribir así, como 66 por 2, lo cual es 33 por 2 por 2, lo cual es 3 por 11 por 2 por 2, ¿no? La descomposición prima entonces ahí está. Y si lo anoto como potencia sería así, 2 elevado a 2 por 3 por 11, ¿no? Ese sería como la descomposición prima, ¿no? Cada primo a su potencia, etcétera. ¿Ya? Ese proceso que acabo de mostrarle no es difícil para números chiquititos, po, ¿no? Uno puede como incluso uno hacerlo a mano, como lo acabamos de hacer. Para el 132 encontrar su descomposición prima. Pero si le coloco un número de 80.000 millones de dígitos, ¿cómo puede usted encontrar la descomposición prima? Ese es un gran problema para matemáticas realmente en teoría de números. Si le doy este número, estoy poniendo dígitos al azar, ¿eh? Pero si le coloco este número, ¿cómo puedo encontrar su descomposición prima? Eso es un problema bien difícil igual. ¿Ya? Para eso hay algoritmos. Hay gente que se dedica a encontrar algoritmos y programarlos para eso, ¿m? Para encontrar las factorizaciones de números. ¿Ya? Ese problema es un problema difícil. Sobre todo mientras el número sea más grande, más trabajo le va a costar al computador, más tiempo le va a costar. Si un número en este caso tampoco es demasiado grande, si le coloco el doble de cifras, o el triple de cifras, ¿se entiende la idea? Entonces, ese es el principio básico, de hecho. ¿Ya? Imagínense que tiene, no sé, un número de... Imagínense un número que tenga, en vez de ese número, que sea esa cantidad de dígitos. ¿Ya? Sería una cosa gigantesca, realmente enorme. ¿Ya? El trabajo de tomar un número gigantesco y descomponerlo es difícil para un ordenador, y esa es la fundamentación de cómo funcionan las claves de seguridad, ¿ya? De las cuentas bancarias sí, o de las cuentas de internet y cosas así. La seguridad de internet, por ejemplo, tiene que ver con esto. Porque, ¿por qué son seguras las cuentas en una tarjeta bancaria? Porque están selladas, están codificadas bajo números primos muy grandes. ¿Mm? Hay un código que es un número gigantesco, el cual es difícil de hackear precisamente porque si quisieras extraer la clave tendrías que probar con mucho y te va a demorar mucho tiempo, entonces es muy poco eficiente. ¿Se entiende? La seguridad informática está pensada de esta forma. Eso, insisto, es todo un área súper interesante que se llama criptografía.
Ya. Ya, lo último que tengo que comentarle, lo último que vamos a ver en la clase de hoy, yo creo que con esto podemos ir terminando. No, hay un par de cositas. Hay una, esto, voy a volver al número este de aquí, que era 2 al cuadrado por 3 por 11. Estas potencias, ¿ya? Las potencias que acompañan a los números primos también tienen un nombre. Tienen un nombrecito que se llama orden. Este nombrecito sí se ocupa, depende del contexto, en realidad. El orden, el orden del primo que divide al otro número, ¿ya? Es decir, el orden es un número entero positivo que es el que va arriba en la potencia del primo en cuestión. En otras palabras, uno define este objeto. ¿Ya? Definición entonces. Si n es un número entero y p es primo, uno define el orden y se anota así, ord sub p de n. ¿Ya? El orden sub p de n. ¿Qué es el orden sub p de n? Este numerito es la mayor potencia tal que p elevado a ese numerito divide a n. Es este objeto. Este objeto se llama así, orden. Ya, por ejemplo, entonces, en este ejemplito de acá, para que le quede claro, en este ejemplo de acá, aquí, el orden para el primo 2 con respecto al número 132, este orden es 2, porque es 2 la potencia máxima con la cual divide. ¿Ya? El orden, por ejemplo, del número primo 3 con respecto al 132, este orden es 1. Por ejemplo, el orden del primo 5, que no aparece en la descomposición, sería 0. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, no sé, otro ejemplo, veamos otro ejemplo para que se entienda. Otro ejemplito más. A ver, otro número. Este número, ya un poco más grande, el 12.250. El 12.250, claro, créame usted, se anota así. Su descomposición prima es así. 2 por 5 al cubo por 7 al cuadrado. ¿Ya? De modo que, en otras palabras, lo anotamos así. No, voy a anotarlo de esta forma. El orden del número 12.250 con respecto al primo 2, esto vale 1. ¿Ya? El orden del 12.250 con respecto al primo 5 vale 3. Y el otro orden con respecto al primo 7 vale 2. ¿Se entiende esa idea? ¿Está claro? Es una manera de anotar esa potencia nomás. ¿Se entiende la anotación? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, ¿está claro? Ya, bueno, acá no.
Esa notación la ocupa el profesor Luis, ya yo no la ocupo tanto, pero lo importante es que esta notación se ocupa para otro contexto, que al profesor Luis yo creo que lo va a mencionar varias veces, que es sobre los números peádicos. Ya, lo vamos, capaz que sí lo veamos un poco más adelante. Ya, ahí. Este objeto orden, adelanto, sirve para un proceso que se llama, no, bueno, que es para construir los números peádicos. En algún momento más adelante probablemente lo que vamos a hacer es tomar z, los números enteros z, y vamos a construir los racionales. ¿Ya? Vamos a pasar de los enteros a los racionales. Y eso lo vamos a hacer. ¿Vale? Y así uno puede seguir subiendo, ¿no? Desde los naturales construye los enteros. Desde los enteros puedes construir los racionales. Y lo que pasa es que desde los racionales tú puedes construir los reales, pero se pueden construir otros objetos. ¿Mm? Esto es un adelanto de algo que vamos a ver más adelante seguramente. Insisto, desde los naturales tú puedes construir los enteros. Desde los enteros tú puedes construir los racionales, que lo vamos a hacer. Pero desde los racionales, si bien puedes construir los reales, también puedes construir otras cosas. Y estas otras cosas se llaman cuerpos peádicos. Cuando veamos ese tema, vamos a volver a tocar este objeto de la descomposición con el orden. Ya no necesariamente sigue para arriba para los reales, como que aquí el esquema se bifurca y tú puedes como construir otros cuerpos. Y eso tiene que ver con los números primos, de hecho, precisamente, por eso se llama así peádicos, donde P es un número primo. Ya. Ya, entonces, con esta notación, observación entonces, con esta notación, lo que yo le había dicho de que el teorema fundamental de la aritmética decía esto, ¿no? Y lo puedo escribir así. P1 al alfa 1, P2 al alfa 2, etc. P sub k al alfa k. Esto se puede escribir en otras palabras, como más técnicamente, de esta forma. Como la productoria de todos los primos que dividen ¿ya? Donde aparezca esto, P, la multiplicación de todos los P elevado al orden, el primo sobre n. Esto es lo mismo. ¿Ya? Eso es como la notación ya como más formal del teorema fundamental de la aritmética. ¿Ya? Pero bueno, la idea es la misma de todas formas, solo que está escrito de otra manera. No sé si habían, por ejemplo, no sé si habían visto este símbolo. Este símbolo es el símbolo de la productoria. ¿Mm? Es como pi mayúscula. Es la productoria sobre todos los primos que dividen al número. ¿Ya? ¿Y qué es lo que multiplico? Son los primos elevados a su orden correspondiente. Ya. Ya, sí, yo creo que podemos terminar con esto, está bien. ¿Alguna consulta final para terminar? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Sí, no hay preguntas. ¿No? Ya. Ya, porque estén bien, nos vemos entonces la otra semana, cuídense. Chau, chau. Ya, profe.